Hola, vamos a empezar ahora con las aplicaciones de las integrales dobles. Acá tengo en la página del libro de esta sección. Vamos a ver, por ejemplo, algunas cosas ya las dimos. Por ejemplo, el cálculo de volúmenes, cuando la función que voy a integrar es mayor o igual que 0. También vimos que se sirve para calcular el área del dominio. Pero ahora vamos a ver las aplicaciones físicas, como masa, centro de masa, momento de inercia. Para ustedes va a quedar después, si quieren, optativo, cuando queremos calcular funciones de densidad de probabilidad de dos variables aleatorias. Bueno, empezamos suponiendo que tenemos una chapa apoyada en el plano XY. Esta región D representa una chapa. Y esta chapa, si nosotros cortamos un pedacito de la chapa, lo pesamos y medimos el área, y hacemos esta división masa, pedacito de masa sobre pedacito de área, correspondiente de área, tenemos la densidad, que puede ser una densidad que varía de este punto a este punto, en cada punto del plano, o sea, puede tener una densidad distinta, o puede ser una densidad constante. Si es una chapa que tiene un espesor y una densidad constante, la densidad va a ser constante. Puede ser que aumente siguiendo una ecuación de dos variables y sea distinta en cada punto. Eso lo vamos a ver según cada caso que veamos. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos una región que está acá en azul, esta región, tenemos una densidad. Si nosotros hacemos como hicimos para calcular la integral doble, pero ahora suponiendo que la densidad, que la función que vamos a integrar es la densidad, puedo ver que ρ por delta de área es unidades de masa sobre unidades de área por, acá estoy multiplicando, por área. Masa sobre área por área. Entonces me cancela con esto. Y lo que obtengo de este producto que está acá, cancelo el área y me queda una sumatoria de masas. Sumando todas las masas de cada uno de estos cuadraditos que tengo aquí, que los obtuve haciendo una partición del dominio, sumando cada uno de esos cuadraditos, obtengo la masa de la chapa. Si yo paso al límite, masa, densidad por delta de área, sumo sobre todos los cuadraditos con esta sumatoria, pero los hago a los cuadraditos cada vez más chiquititos, obtengo la integral que me da la masa de la chapa. La integral doble en la región D, de densidad, que depende de X e Y, diferencial de área. Entonces, tengo la fórmula para calcular la masa de mi chapita. Vamos a hacer un ejemplo. La carga se distribuye en una región triangular, que muestro aquí, de la figura 3. Tengo el dominio entonces, que es este triángulo, el triangulito que tengo aquí dibujado en azul, el triangulito. Me dice que la densidad de carga en el punto XY es la función sigma de XY igual a X por Y. Fíjense acá que estamos haciendo un ejemplo completamente análogo, pero fíjense que la densidad ahora la mido en coulombs por metro cuadrado.
estoy midiendo, en vez de densidad de masa, densidad de carga. Este ejemplo les quería mostrar porque es exactamente igual a lo que hicimos recién, pero en vez de el sigma ahora tiene unidades de carga eléctrica, dividido unidades de área. Cuando yo hago la integral doble de esta nueva densidad eléctrica, de carga eléctrica, diferencial de área, voy a obtener el Q, que es la carga total. O sea, es totalmente análogo, densidad de masa, densidad de carga. Eso es lo que les quiero mostrar con el ejemplo. Bueno, y la integral, vamos a tomar una región tipo 1, vamos a variar, acá como está la flecha azul esta, voy a integrar desde la recta 1 menos x hasta la constante y igual 1, desde 1 menos x hasta 1, es la variación que hago en y. Y la variación en x me toca desde 0 hasta 1. La función a integrar es x por y. La integro en y, primero como había dicho, esta región tipo 1, me queda y cuadrado sobre 2, evaluado de menos 1 menos x a 1, al escribir completa esta parte me queda x cuadrado por 1 al cuadrado menos 1 menos x al cuadrado. Bueno, desarrollo este cuadrado y obtengo esta función que tengo que integrar de 0 hasta 1, de 0 a 1. Bueno, este es fácil, obtengo 5,24 coulombs. 5 sobre 24 coulombs. 5,24 coulombs. Es la carga total que encuentro en la región triangular del problema. Entonces, vimos densidad de masa y densidad de carga, y cómo obtener, con un procedimiento análogo, la carga total o la masa total de una superficie. Ahora vamos a hacer un repasito de lo que vieron en Física 1, del centro de masa. Vamos a empezar con el centro de masa. Y los momentos son estas integrales que necesitamos para, o estas sumas en este caso, estas sumas que necesitamos para calcular la masa promedio o el X del centro de masa, el X promedio o el Y promedio. Eso se llama, este tipo de sumas, cuando hago masa por la posición del XY, se llama momento. Pero bueno, no nos adelantemos. Vamos a hacer el repaso del centro de masa que veíamos en Física 1. Vamos a ver que cuando teníamos un sistema de partículas dispuestas en un plano, el plano XY, tenía una partícula verde, una violeta, una roja, una celeste, y cada una con una masa distinta. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para obtener el centro de masa de este sistema de partículas? Bueno, sumábamos la masa I por la posición en XY y la masa I por la posición en Y. Después dividíamos por la masa total del sistema de partículas, que era la masa total M total es igual a la sumatoria de las MI.
desde 1 hasta n. De 1 a n. Esa es la masa total. Y obteníamos el X promedio y el Y promedio que llamamos X del centro de masa e Y centro de masa. Y la posición del centro de masa, que está acá este R, simplemente era un vector que me indicaba las dos componentes, la X y la Y del centro de masa. Bueno, esto mismo, fíjense que ahora lo vamos a trasladar como a una región que voy a dividir y voy a hacer como que tengo todas estas masas puestas juntitas en esta región D. Si se fijan, es una analogía perfecta. La única diferencia que nos puede llegar a confundir, la única diferencia entre estas partículas aisladas en el plano y esta otra, y este otro que son cuadraditos juntos en el plano, una que estos están en el plano, en la región los cuadraditos están todos pegados, pero eso no es el problema, porque cada cuadradito tiene su región, tiene sus coordenadas. Supongamos el centro del cuadradito, es la coordenada de cada cuadradito. Lo que nos confunde a veces es que cuando hacíamos la sumatoria de las partículas, acá íbamos desde 1 hasta n. Desde 1 hasta n, en esta sumatoria. O sea, las partículas estaban numeradas de 1 a n. En cambio, cuando hacemos la numeración de los cuadraditos en la región D, acá en esta región, las partículas ya no están numeradas de 1 a n, sino que están numeradas según la grilla. Entonces tenemos la 1, 1, supongamos que esta es la 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, y después viene 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Entonces, la suma sobre todos los cuadraditos va a ser esta suma doble que tengo acá, para cubrir todos los cuadraditos. Esa es la única diferencia que nos puede parecer a simple vista, hay algo distinto acá, hay algo que no es lo mismo, pero no, es la forma de contar, que antes era de 1 hasta a n, y acá tengo que ir por una grilla, la 1, 1, la 1, 2, pero en resumen, esta sumatoria doble me está contando todas las partículas, igual que lo hacía la sumatoria que teníamos con este dibujito acá de las pelotitas de colores. Y fíjense, lo que hago es, olvídense, vamos a mirar la suma, olvídense de esto mx por ahora, olvídense, para calcular el centro de masa y, yo hago la coordenada y por, esta es la masita que ahora tiene dos índices, como masa y j. Entonces, hago la sumatoria de I por la masa, la coordenada I por la masa, perdón, la coordenada IJ por la masa IJ. Hago toda esa suma, o sea, cada I ahora pasa a ser pesada por la masa que tiene ese cuadradito. Eso le da más preponderancia, estoy como haciendo una suma pesada, se llama, justamente por este término, porque tengo la masa. ¿Qué pasa a ser la integral doble de I por la densidad ρ por diferencial de área? Cuando voy a hacer el centro de masa, la coordenada I del centro de masa, simplemente agarro esta integral que calculé, I por ρ por diferencial de área, y la divido por la masa total. Ahora les cuento que esa integral se llama momento en X. Es una definición. Momento en X. No nos interesa ese nombre a nosotros por ahora. Nos interesa la forma de cálculo, que es la integral de I
pesado con la densidad, el diferencial de área, sobre la masa total. Y ahí calculé el centro de masa en la coordenada y del centro de masa. Para la coordenada X, lo mismo, acá la tengo. Voy a hacer la coordenada X por la masa de ese cuadradito. La coordenada X que corresponde al cuadradito por la masa del cuadradito. Y tengo acá la definición de la coordenada X del centro de masa. Y la masa es lo que les había dicho arriba. Entonces tenemos la forma para calcular el X promedio de una chapita y el Y promedio de una chapita. Excelente. Entonces, ahora tenemos el ejemplo 3, que podemos verlo acá. Este ejemplo, como los que vamos a hacer, tiene una dificultad y no pasa por la integral, sino que pasa por encontrar la definición correcta de la densidad. Dice, la densidad en cualquier punto en una lámina semicircular es proporcional a la distancia desde el centro del círculo. Encuentre el centro de masa de la lámina. Entonces, dibujamos el centro de masa de la lámina, el dibujito de la región en la que vamos a calcular el centro de masa. Y el tema es plantear la densidad. Dice, la densidad en cualquier punto en una lámina semicircular es proporcional a la distancia desde el centro del círculo. Entonces, yo me pongo a pensar, la distancia desde el centro del círculo, que lo tengo aquí, y si yo me alejo, la distancia aumenta, la distancia al centro aumenta, la distancia al centro aumenta. Entonces, la densidad es proporcional, va a aumentar. Entonces, con ese conocimiento, sabiendo que la distancia al centro es raíz de x cuadrado más y cuadrado, pongo densidad igual a una constante, la constante de proporcionalidad, por la distancia al origen, que es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esa era la dificultad del ejercicio. Porque ahora calculo la masa como K por raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, diferencial de área. Por la geometría del problema, me conviene pasar a polares. El diferencial de área lo escribo como R de R diferencial de θ. Y en polares, la raíz de x cuadrado más y cuadrado, me queda simplemente R. Entonces la extremo integración de esta región va a ser R, va a variar de 0 hasta el radio, que acá lo puse genérico, del 0 hasta el radio A. θ va a variar de 0 hasta 180 grados, de 0 a pi. Resumiendo esto, me queda la constante K que sale afuera. Puedo separar en los integrales porque en la función que me queda integrar solo tengo R, así que θ, acá este integral de 0 a pi me queda simplemente pi, me transforma en pi, y la integral del radio, la integral diferencial de R, se me va a convertir en R cubo sobre 3, o lo de 0 a, y aquí tengo el resultado. Esa es la masa, tengo la masa de la placa. Acá vamos a ver una cuestión de simetría de la función densidad, que está bueno. Vemos que si yo tomo la densidad en este punto o en este punto, como depende, la densidad depende de la distancia del origen y la distancia en estos dos puntos que estoy dibujando ahora,
es igual al origen, la densidad va a ser la misma. Entonces, yo puedo poner aquí como un espejo, dibujé aquí, y voy a ver que lo que veo de este lado es igual a lo que veo de este lado. La masa que tengo de este lado es igual a la masa que tengo de este lado. Con lo cual, si yo calculo el X promedio, no va a estar desbalanceado ni de este lado ni de este lado. La única opción es que X medio sea igual a 0. Como decir, está equilibrado en el 0, X igual a 0, está equilibrado. Si yo lo pongo a esta chapa en X igual a 0, está equilibrada. Entonces, solamente me queda calcular el I medio. El I medio veo que yo no puedo poner un plano aquí, en cualquier lugar, para que la masa que tengo de este lado sea igual a la masa que tengo de este lado. Porque tengo que elegir perfectamente, yo acá lo dejé. Si yo lo pongo acá al plano, me queda mucha más masa de este lado que de este. Si lo pongo a la mitad, que es A sobre 2, A sobre 2 estaría por acá. Supongamos. Si yo lo pongo a la mitad, me va a quedar... si yo lo pongo a la mitad del dibujo, la mitad es por aquí. Está mal hecho este dibujo, ¿no es cierto? La mitad justo, bueno, la mitad supongamos que es por acá. Si yo lo pongo a la mitad, me va a quedar más masa, háganlo ustedes, pruébenlo, me va a quedar más masa por debajo que por arriba. Entonces, lo voy a dibujar de nuevo porque está mal dibujado. Ahí está. Si yo lo pongo a la mitad, aquí, claramente se ve que abajo tengo más masa que arriba. Entonces, esto intuitivo me va a decir que el centro de masa en I tiene que estar por debajo de la mitad de aquí. Esta es la mitad. Tiene que estar por debajo. No sé bien cuánto, pero tiene que estar por abajo. Para equilibrar que acá tengo más masa de este lado. Este cachito está extra. Y para equilibrar esa cuenta. ¿Cómo se hace exactamente? Bueno, vamos a calcular el I medio directamente. Ya tenemos la masa, calculo la integral I por densidad diferencial de área. De nuevo la voy a hacer en coordenadas polares, y reemplazo por R seno de tita, tengo la densidad, que ya la habíamos hecho antes, en polares, y tengo el diferencial de área R de R de tita. Acá está la densidad, y acá está el diferencial de área. Y este es I. Bueno, resuelvo esa integral, y obtengo que el I medio, fíjense, está en 3 medios por 1 sobre pi. Pi es 3,14, sería 1,5 dividido 3,14. O sea que este valor, 1,5 dividido 3,14, es menor que 0,5. Es un poquito menor, no es mucho menor, pero es un poquito menor que 0,5. Fíjense otra cosa que, ¿por qué es un poquito menor? Porque la densidad de los puntos, la densidad es bastante mayor que los puntos de aquí.
de los puntos de abajo del centro de masa. Está casi en la mitad. ¿Por qué? Porque los puntos por aquí arriba están más lejos del origen y tienen mayor densidad que los puntos de aquí abajo. O sea, esto es, al tener una densidad que depende de la distancia del origen, pasó a ser un poco contraintuitivo. Si fuera una densidad uniforme, tendríamos que estar bastante más abajo del origen, de la mitad, perdón. Como es una densidad que depende de la distancia del origen, nos dio casi en la mitad. Y esto era contraintuitivo, pero tenemos que poder pensar este tipo de cosas. Es decir, bueno, ¿por dónde espero que me dé la densidad? Este valor está bien, es razonable. ¿Por qué si yo esperaba que me dé muy por debajo, me dio casi justo en la mitad? Bueno, porque tengo que los puntos de aquí, de esta zona de aquí arriba, son más densos que los puntos de aquí abajo. Entonces, está bueno pensar ese tipo de cosas. Una vez que tenemos el resultado, analizarlo. Por supuesto que el centro de masa, acá lo tengo dibujado, va a ser 0, 3a sobre 2pi. Acá tengo el centro de masa, y tiene que estar dentro de la figura. Si me da un centro de masa que está fuera de la figura, por más que las cuentas estén bien y yo haya metido un signo menos, usted me tiene que decir, profe, no encuentro el error, pero el centro de masa debería estar adentro de la figura. Esto es algo que, si me da el centro de masa por acá abajo, porque me metí un signo menos y no me di cuenta, me tiene que decir, esto no va, hay que analizarlo desde un punto de vista físico, el problema. Bueno, y vamos ahora a, seguimos con física 1. Vamos a calcular el momento de inercia. En el libro menciona, así como llamamos momento y momento x a las integrales de integral de x por ρ diferencial de área, era el momento, este era el momento en y, era una definición. Cuando integramos algo que está al cuadrado, se llama segundo momento. Es un nombre porque estamos integrando al cuadrado. Bueno, volvemos a esta parte aquí, que tengo un repaso de física 1. Sabíamos que el momento de inercia de una partícula era con respecto a un eje que estaba aquí. El momento de inercia era masa por la distancia al cuadrado. Masa por radio al cuadrado. La distancia al eje en el que yo estaba calculando el momento. Cuando tenía un sistema de partículas, aquí que tengo un sistema de partículas, el momento de inercia total era la sumatoria de mi por ri cuadrado. Y eso, cuando tenemos una chapa, pasa a ser la integral de radio al cuadrado diferencial de masa. Y acá lo voy a explicar, ahora pasamos a este lado, que lo explicamos con la suma de Riemann. Entonces, la sumatoria de la masa por el delta de masa por la posición al cuadrado se me transforma en esta lógica de hacer la partición en una cuadrilla en sumatoria de la coordenada i al cuadrado de ese cuadradito ij por densidad por delta de área de ese cuadradito. Fíjense, ahora les hago un dibujito que estoy calculando el momento de inercia con respecto al eje X. Entonces acá arriba pongo los gráficos X y tengo mi chapita aquí y estoy sumando la distancia de cada i al cuadrado. Si yo tengo este punto,
es la distancia del puntito este al eje X. Si yo tengo este punto, la distancia al cuadrado es esta distancia, es I al cuadrado. Entonces estoy calculando el momento de inercia con respecto al eje X, que estoy acá subrayando. Momento de inercia con respecto al eje X es esta integral doble en la región D de I cuadrado por densidad diferencial de área, que es el diferencial de masa. Nosotros lo pongo al diferencial de masa para que sepamos, pero siempre lo calculamos de esta forma. O sea, cuando paso al límite de la particioncita, mis cuadraditos se convierten en puntos, obtengo la integral doble que les acabo de mencionar. Y cuando calculo el momento de inercia con respecto al eje Y, tengo la figura aquí, esto es X, esto es Y. Fíjense, ahora estoy acá, momento de inercia con respecto al eje Y. Voy a sumar la distancia al eje de este punto que tengo aquí, este puntito. La distancia al eje Y es, la distancia al cuadrado es X cuadrado. Entonces, de nuevo, sumo distancia al eje Y al cuadrado, que es X, y por el diferencial de masa, que es ρ delta de área. Cuando paso la partición al límite, que los cuadraditos se vuelven puntos, obtengo la integral doble en la región D de X cuadrado por densidad por diferencial de área. Bueno, acá simplemente acá empezamos con las integrales triples, pero eso va a ir en otro video. Por acá terminamos.